En el México de los años 40, la ciudad de los palacios vivió una transformación radical. Entre el humo de los cabarets y las luces de los estudios de cine, se estaba gestando una industria que vendría al mundo una imagen de mexicanidad perfecta, hombres recios, mujeres abnegadas y familias inquebrantables. Pero detrás de esa maquinaria de sueños, la realidad era un laberinto de decisiones pragmáticas y renuncias dolorosas. Ernesto Alonso, un joven con una ambición que superaba su propio talento actoral, entendió muy pronto que para llegar a la cima del espectáculo no bastaba con actuar. Había que construir una leyenda, y en esa leyenda no había espacio para las complicaciones de una paternidad que delatara su vida privada. La decisión de alejarse de su hijo Jorge Vargas no fue un arrebato de villanía de película, sino una maniobra calculada en un entorno donde un solo rumor podía sepultar una carrera antes de que ésta despegara. Cabe destacar que desde aquellos entonces el joven Alonso tenía sus preferencias distintas. Eso lo obligó a cometer una serie de atrocidades que en este trabajo mencionaremos. Sin más, comenzamos. Ernesto Alonso poseía una elegancia que resultaba casi intimidante para la época. Era un hombre que sabía observar y sobre todo sabía esperar, mientras se abría paso en los círculos intelectuales y artísticos. Conoció a Antonio R. Frausto, un actor que personificaba al galán de campo, al hombre de ley de la cinematografía nacional. Frausto no era solo un colega, representaba una libertad y una seguridad que Ernesto ansiaba. Entre ellos surgió un vínculo que iba aún mucho más allá de la amistad o la colaboración profesional. Era una época donde la homosexualidad se vivía en códigos, en miradas compartidas, en los camerinos y en reuniones privadas donde las puertas se cerraban bajo llave. Para Ernesto, Antonio se convirtió en su centro de gravedad. Sin embargo, había un elemento que rompía la estética de esa vida que intentaba construir. El pequeño Jorge era el recordatorio constante de una realidad biológica que chocaba con la vida de Ernesto, que quería llevar junto a Frausto. Se sabe que fue un arrebato, que fue un intento de realinear su vida, el hecho de tener un hijo. Sin embargo, su homosexualidad fue la que imperó toda su vida. En la industria de aquel entonces, la imagen de un hombre soltero con un hijo pequeño levantaba preguntas que nadie quería responder. Ernesto, enfocado en su ascenso y profundamente enamorado de la presencia y el respaldo de Antonio, tomó una determinación que hoy parece brutal, pero que en su lógica era necesaria. Buscó a un primo de total confianza, alguien que pudiera ofrecerle al niño la estructura de un hogar convencional que él no estaba dispuesto ni capacitado para dar. El acuerdo fue discreto, casi burocrático. Jorge fue trasladado a un entorno familiar distinto, mientras su padre se sumergía de lleno en la bohemia y el poder que le ofrecía su relación con Frausto y otros hombres, pero sobre todo su creciente influencia en la industria. Antonio R. Frausto no era solo el motivo del alejamiento, era el cómplice silencioso. Juntos, Ernesto y Antonio formaron un equipo que navegaba las aguas profundas del cine de oro, mientras Jorge crecía bajo el cuidado del primo, viendo a su padre biológico como una figura distante, casi mítica, que aparecía de vez en cuando envuelta en abrigos caros y olor a tabaco fino. Ernesto
consolidaba su lugar como el futuro señor telenovela. Sin embargo, a Jorge le dijeron que era simplemente su tío. La relación con Frausto le dio a Ernesto la estabilidad emocional para enfocarse en la producción, en entender cómo se manejaban los hilos del poder detrás de cámaras. Abandonó a Jorge porque no era algo de lo que él se hablara solo en su conciencia como una carga, sino era, en realidad, una total y desgarradora manifestación de odio, de terror, de miedo. Una nota al pie de página en una biografía que se escribía con letras de oro. Jorge creció sintiendo el peso de un apellido que no terminaba de pertenecerle. En la casa de su pariente aprendió que la familia no siempre es la que te da el nombre, sino la que te ofrece el techo. Sin embargo, el veneno de la actuación corría por sus venas. Al llegar a la adolescencia, Jorge decidió que la única forma de recuperar algo de lo que su historia podía ser explicada y, de alguna manera, su identidad, regresar a un mundo donde la actuación era primordial. No buscaba un cobijo de su tío, buscaba respuestas, buscaba validación. Quería que Ernesto, desde su silla de productor, tuviera que mirar a los ojos al sobrino que había desplazado por el amor de un galán, porque después se supo que Jorge se enteró que era su padre. La entrada de Jorge Vargas al medio artístico fue un choque de trenes. Era un actor con una intensidad cruda, una antítesis de la sofisticación pulida de su padre. A lo largo de los años, la relación entre Ernesto Alonso y Antonio Refrausto se mantuvo como uno de los pilares ocultos de la farándula mexicana. Era una alianza de vida que sobrevivió a escándalos y crisis. Para mantener ese búnker de privacidad, el sacrificio de la relación con Jorge fue el precio a pagar. Jorge Vargas, por su parte, nunca ocultó del todo su resentimiento, pero lo canalizó a través de personajes atormentados y canciones llenas de melancolía. El público veía a dos grandes figuras del espectáculo, sin saber que entre ellos se extendía un desierto de años de ausencia, llamadas no realizadas y una lealtad que se desvió hacia un amante en lugar de hacia un hijo. Se sabe que Ernesto no nada más sostuvo relaciones con Antonio, fue después muchos actores más, como por ejemplo Arturo de Córdoba, Ramón Gay, entre otros actores que le daban seguridad, pero sobre todo lo que él buscaba, que era un cobijo amoroso. Por ello, le dijo al propio Jorge que él, ante todos y ante el mundo, era simplemente su tío. Esta historia no trata de buenos o malos, sino de la implacable búsqueda de poder y la preservación de la identidad de un mundo hipócrita. Ernesto Alonso construyó un imperio mediático que definió el gusto de América Latina, pero en los camerinos de este imperio estaba la figura de un niño dejado en manos de un primo. Antonio R. Frausto fue el gran amor de su vida, el hombre por el cual Ernesto estuvo dispuesto a renunciar a la experiencia de la paternidad cotidiana. Al final, los reflectores se apagaron y lo que quedó fue el registro de una vida vivida bajo sus propias reglas, donde el amor por un galán del cine de oro pesó más que cualquier lazo de sangre, dejando a Jorge como el heredero de un legado brillante, pero marcado por el silencio del abandono y sobre todo por la sombra de una preferencia sexual que fue perseguida durante décadas. Muchas gracias y hasta la próxima.